En este recorrido por las salas número 7 y número 8 encontraremos lo que es el vanguardismo, indigenismo y los ensayistas. En el vanguardismo podemos encontrar a varios representantes como es César Vallejo, pero poco se habla de Gamaliel Churata, que es el seudónimo de Arturo Peralta Miranda. Perteneció a una familia arequipeña de clase media. Allí pasó sus primeros años con sus hermanos. Fue fundador del grupo culturista Bohemia Andina, 1915, de la revista literaria La Tea, del Centro Cultural Orcopata y del boletín Titicaca, señalado por algunos en su momento como uno de los cuatro grandes del movimiento indigenista peruano. Una de sus obras más importantes es El pez de oro, obra cumbre de la vanguardia peruana, que fue publicada en 1957, aunque escrita mucho antes. En su época y aún hoy resulta fácil de clasificar, pues en él encontramos jarauis, poemas líricos, trozos narrativos, capítulos de prosa poética, con los que Churuta recrea motivos, leyendas y mitología del Collao, siendo al mismo tiempo una obra indigenista y surrealista, y por ello mismo un acto de libertad contra las raíces bien puestas en la tierra. La literatura indigenista. Sus orígenes pueden remontarse a cronistas como Bartolomé de las Casas, que condenó personalmente los desmanes de los conquistadores. Esta es una corriente cultural, política y antropológica concentrada en el estudio y valoración de las culturas indígenas y cuestionamiento de los mecanismos de discriminación y etnocentrismo en perjuicio de los pueblos indígenas. Uno de los máximos representantes fue Ciro Alegría, que fue un escritor, político y periodista peruano. Es uno de los máximos representantes de la narrativa indigenista, marcada por la creciente conciencia sobre el problema de la opresión indígena y por el afán de dar a conocer esta situación. El mundo santo y ajeno es una novela publicada en 1941, considerada como una de las obras más destacadas de la literatura indigenista o regionalista y la obra maestra de Ciro Alegría. Nos relata específicamente un problema de lucha ante la autoridad abusiva a los indígenas, relatando pues a lo largo de su historia los diversos problemas que tuvieron para evitar ser desalojados, hasta con el costo de la vida, siendo el protagonista Rosendo Maki, mostrando su coraje y lucha ante los abusos. En sí es una historia reivindicadora del pueblo indígena como todos los textos de esta corriente literaria a mediados del siglo XX. Los ensayistas surgieron en los primeros años del siglo XX. El pensamiento peruano experimentó un importante cambio de orientación. Uno de los principales representantes fue Carlos Eduardo Zavaleta Rivera. Fue un escritor y diplomático peruano, considerado como uno de los mejores cuentistas peruanos del siglo XX. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, donde también fue catedrático principal en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas hasta el 2011, que fue su muerte. Otro representante es José Carlos Mariátegui. Nació en Moquegua en 1894. Su vida breve pero marcada por una infancia y adolescencia caracterizada por la enfermedad, la pobreza, la soledad, la melancolía. Fue un escritor, periodista y filósofo marxista peruano. Autor prolífico, a pesar de su temprana muerte, es considerado el pionero de los estudios marxistas aplicados en la realidad latinoamericana, destacando entre otras su obra Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, obra de referencia para la intelectualidad del continente americano. Otro ensayista importante es Julio Ramón Rivero Zúñiga. Nació en Lima el 31 de agosto de 1929, considerado uno de los mejores cuentistas de la literatura latinoamericana. El conjunto de sus versos se halla reunido en el libro La palabra del mudo, que fue publicado por primera vez en 1972 y que fue ampliando a lo largo de su carrera y suma en total 4 volúmenes. Entre sus cuentos más célebres figuran Los gallinazos sin plumas, Al pie del acantilado, Alienación, El doblaje y Silvio en el Rosedal.